Hola a todos, mi nombre es Florencia Ballestero, soy médica de la terapia intensiva del Hospital Británico y en este ratito vamos a hablar del neuromonitoreo ecográfico y sobre dos métodos diagnósticos, el ecodoppler transcraneal y la ecografía del diámetro de la vaina del nervio óptico. La ecografía se fue desarrollando mucho en estos últimos años y nos permitió incorporarlos en diferentes actividades médicas. Fue tomando un valor en el neuromonitoreo, en la anestesia, más que nada porque es un método no invasivo que el médico lo hace al borde de la cama del paciente y que está constantemente en evolución. Entonces se fueron desarrollando cada vez más estos dos métodos diagnósticos. Como objetivos de la clase tenemos hablar mínimamente de la fisiología del flujo sanguíneo cerebral, sé que esto ya lo vieron anteriormente, los fundamentos del Doppler transcraneal y así poder entender cuáles son sus usos. Y lo mismo con la ecografía del diámetro de la vaina del nervio óptico. Fisiología mínimamente de la hipertensión endocraniana para después entender los fundamentos de la ecografía del diámetro de la vaina del nervio óptico y cuáles son sus usos. Sabemos que el cerebro representa el 2% de la masa corporal total y que recibe el 15% del volumen minuto, que tiene una pequeña reserva de glucosa y casi una nula reserva de oxígeno. Entonces, esto lo hace un órgano vital con alta demanda, ¿sí? Y pequeña reserva. Entonces, es muy sensible a las modificaciones al flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es una variable dependiente de la presión de perfusión y de la resistencia vascular. Esto por medio de la ley de Ohm. Entonces, esto nos quiere decir que el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión de perfusión sobre la resistencia vascular y que la presión de perfusión a su vez es la diferencia entre la presión media de las arterias y la presión venosa. Y podemos también decir que la presión venosa la podemos inferir mediante la presión intracraniana. Entonces, que la presión de perfusión cerebral es igual a la TAM menos la PIC, ¿no? Que esto lo podemos monitorizar en nuestros pacientes. Y que la resistencia vascular depende del diámetro de los vasos cerebrales y de la viscosidad sanguínea. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral en sus valores normales es aproximadamente 50 mililitros cada 100 gramos por tejido por minuto, ¿sí? Y como hablamos antes, que es un órgano con elevada demanda y limitada reserva, muy importante poder mantener el flujo sanguíneo cerebral lo más constante posible. Y esto se logra mediante la autorregulación cerebral, que entre 50 y 150 milímetros de mercurio por medio de la vasodilatación o vasoconstricción de las arteriolas, se mantiene el flujo sanguíneo cerebral constante en valor de 50 milímetros por 100 gramos de tejido por minuto. Entonces, para tratar de que este flujo sanguíneo cerebral se mantenga constante, lo que podemos utilizar en la anestesia, donde hay pacientes que pueden, mediante anestésicos o patologías neurocríticas, tener alterado el flujo sanguíneo cerebral, podemos tratar de inferirlo cómo se está comportando. Entonces, por eso se empezó a utilizar el ecodoppler transcraneal. Bueno, y para empezar a hablar del ultrasonido, sabemos que el sonido es un fenómeno vibratorio, que son la cantidad de oscilaciones que se producen por unidad de tiempo, y que eso se mide en hertz. El ultrasonido es una frecuencia superior a los 20.000 hertz, que es el límite de audición del oído humano. Entonces, la frecuencia que se utiliza en el Doppler transcraneal es de 2 MHz. ¿Y esto qué quiere decir? Que se emite una onda que cuando se refleja contra un objeto en movimiento, el emisor y el receptor también están en movimiento uno con el otro y vuelve, ¿sí?, esa emisión al transductor. Y con esto se desarrolló lo que es el efecto Doppler. Y cuando hablamos del efecto Doppler en el Doppler transcraneal, se emite un haz de ultrasonido que va por el vaso sanguíneo, se encuentra con partículas en movimientos que son los eritrocitos, y eso vuelve hacia atrás a una frecuencia diferente a la emitida, que es la velocidad de los eritrocitos. Y eso es lo que vemos, dependiendo si vienen o se van al
el flujo a cómo está el haz de ultrasonido. Esto se relaciona mucho con el sonido de la ambulancia. Si es que viene o la ambulancia está frenada, la ambulancia está yendo, está acercándose o está alejándose, como nosotros audimos, escuchamos esa frecuencia de la sirena. Entonces, lo que vemos en el ecodoppler transcraneal, ¿sí? Lo que nosotros tratamos de inferir es mediante la velocidad media de las arterias del cerebro, cómo se comporta el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, lo que se estudió, Aslid empezó a estudiar en este año 1982, es la velocidad media de la arteria cerebral media. Es la arteria más estudiada, ¿sí? Sus valores tienen un 90% de sensibilidad para las diferentes patologías en las que se utiliza. Entonces, lo que vemos es el movimiento de la sangre a lo largo del ciclo cardíaco que se detecta mediante el Doppler. Y lo que vamos a ver son las velocidades, ¿sí? Sistólicas y diastólicas de la arteria cerebral media, y eso nos va a permitir calcular la velocidad media de la arteria. Entonces, como se ve en este gráfico, tenemos la presión sistólica, el pico sistólico, la velocidad de fin de diástole, y mediante eso calculamos la velocidad media. Y el ecodoppler transcraneal también nos permite ver qué pasa con las resistencias, o inferir qué está pasando con las resistencias. Y podemos diferenciarlas en dos tipos de resistencias. Las resistencias del segmento arterial, que aumenta con la disminución del calibre del vaso, ¿sí? Ya que está elevada la cuarta potencia, y las resistencias periféricas, que es la dificultad del paso de la sangre en las zonas distales, más distales, y eso lo que vamos a ver es un descenso en la velocidad diastólica con respecto a la velocidad sistólica, entonces va a modificar las velocidades medias. Y estos dos tipos de resistencias nos va a permitir medir dos índices, que son el índice de resistencia y el índice de pulsatividad. El índice de resistencia es la velocidad sistólica menos la velocidad diastólica sobre la velocidad sistólica. Y el índice de pulsatividad, la velocidad sistólica menos la velocidad diastólica sobre la velocidad media. El índice de pulsatividad es el más utilizado y nos permite inferir si el paciente, la relación que tiene con la presión intracraneana. Y para poder realizar el ecodoppler transcraneal lo hacemos mediante las ventanas acústicas, que son porciones de la estructura ósea craneal que son más finitas y permiten un mejor acceso a la onda ultrasonido. ¿Cuáles son esas ventanas acústicas que tenemos? La más utilizada es la ventana temporal, que está sobre la arcada cigomática y nos permite ver la mayoría de las arterias, ¿sí? Que son la parte proximal de la arteria cerebral media, de la arteria cerebral posterior, de la arteria cerebral anterior y la porción distal de la arteria carótida interna. Y ahí les puse un grafiquito del polígono de Willis porque lo que vemos mediante el Doppler, en el Doppler transcraneal son la parte proximal, ¿sí? Del polígono de Willis. Eso es lo que nosotros podemos isonar. Como ya les conté, la ventana temporal, que es la más utilizada. Después tenemos la ventana submandibular, que nos permite ver la arteria carótida interna, la porción extracraneal, entrando al cráneo. La ventana suboccipital o mastoidea, que nos permite ver lo que es la circulación posterior, que es las arterias vertebrales, la arteria basilar y la primera porción, ¿sí? A veces se puede ver la primera porción de la pica, pero eso es más dificultoso. Y la última ventana es la arteria oftálmica, que lo que nos permite ver es la arteria oftálmica y la porción del sifón carotídeo, ¿sí? Eso es cuando las ventanas son muy dificultosas porque dependen del grosor del cráneo. Hay un 30% de los pacientes que tienen mala ventana temporal, entonces el estudio no se puede realizar y eso aumenta en las mujeres mayores de 60 años, ese porcentaje de 30% es aún mayor. Y la gran dificultad del ecodoppler transcraneal es su ángulo de insolación, porque estamos haciendo un estudio a ciegas, ¿sí? Tratando de isonar la arteria lo mejor posible, pero estamos a ciegas.
¿Y por qué el ángulo de disonación es importante? Porque nos modifica la velocidad media de la arteria, porque esa velocidad media se multiplica por el ángulo, entonces la velocidad es menor. Entonces, yo acá les hablo del ecodoppler transcraneal, en el práctico vamos a ver lo que es el dúplex transcraneal también, que el gran beneficio es que nos permite corregir el ángulo mediante el ecógrafo girando el pointer. Entonces, eso es una gran ventaja del dúplex transcraneal. Y como les conté que, por ejemplo, en la ventana temporal podíamos ver diferentes arterias. Entonces, ¿cómo reconocemos que esa es la arteria cerebral media o la arteria cerebral posterior o la arteria cerebral anterior? Lo podemos hacer mediante diferentes características que tienen las arterias que nos permite reconocerlas. Estas características son la profundidad en la que se encuentra el vaso, ¿sí? La primera arteria que encontramos es la arteria cerebral media, que está a 50 milímetros de la piel, donde empieza el estudio. Después es la dirección de flujo, si es positiva o negativa. La arteria cerebral media, que es la más estudiada y la que siempre vamos a tratar de disonar en los pacientes, es positiva en dirección de flujo porque se acerca al transductor, a diferencia de la arteria cerebral anterior, que es negativa porque se aleja del transductor. Otra de las características es la velocidad que tienen que tener las arterias. La arteria cerebral media tiene una velocidad media entre 55 y 65 centímetros por segundo, y la arteria cerebral anterior, sus valores son menores, lo mismo que la arteria cerebral posterior. Pues en la ventana explorada, en la ventana temporal vamos a ver cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior. En la arteria submandibular, como les dije anteriormente, la parte extracraneal de la arteria carótida interna. En la oftálmica vamos a ver la arteria oftálmica del sifón carotidio, y lo que es las ventanas posteriores, que son la suboccipital y la mastoidea, podemos ver las arterias vertebrales, la arteria basilar, y podemos tratar de ver la pica, pero es muy dificultoso. Y la última característica es la respuesta al test de compresión de la arteria carótida interna, ¿sí? Tanto ipsilateral como contralateral. Si nosotros tenemos dudas si lo que estamos disonando es la arteria cerebral media, por ejemplo, o la arteria cerebral posterior, lo que podemos hacer es comprimir la arteria carótida interna ipsilateral y tratar de diferenciarla. Si es la arteria cerebral media, el flujo va a disminuir o ausentarse. Si es la arteria cerebral posterior, no tiene cambios. Y mediante estas 5 características intentamos identificar cada una de las arterias. Y después pasamos a lo que es el uso, los usos del ecodoppler transcraneal. ¿Para qué se utiliza hoy en día el Doppler transcraneal? En la terapia intensiva se utiliza mucho en diferentes patologías neurocríticas. Las 2 más utilizadas es el vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea y el traumatismo de cráneo grave. Después se utiliza para el diagnóstico de la muerte encefálica. En nuestras legislaciones parte del diagnóstico de muerte encefálica es un método de diagnóstico para poder ver si el paciente conserva o no la autorregulación cerebral. Para la detección de microembolias se puede utilizar en el trasplante hepático, en la preeclampsia y en las infecciones del sistema nervioso cerebral. Pero los 4 usos más utilizados son los 4 primeros. Y vamos a empezar con lo que es el vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea. El vasoespasmo es el estrechamiento de las arterias, ¿sí? Entonces, este vasoespasmo se produce en la hemorragia subaracnoidea entre el día 4 y el día 14. Entonces, lo que hacemos es tener un estudio basal en el día 0, entre el 0 y el 3. Se hace un estudio basal del paciente para ver los valores que tiene en ese momento. Y ahí se lo va haciendo diariamente un ecodoppler transcraneano para ver si el paciente presenta vasoespasmo o no, porque se va a ver primero en el doppler transcraneal que en la clínica del paciente. Entonces, lo que va a suceder es que van a ir aumentando las velocidades medias del paciente, si es que tiene vasoespasmo, y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, para detectar
el vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea, lo primero que vamos a hacer es hacer mediante las ventanas temporal, tratando de isonar la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior de los dos lados. Siempre es importante poder isonar los dos lados para hacer un estudio lo más completo posible. Y vamos a ver qué valores tienen esas velocidades medias. Les había dicho anteriormente que la velocidad media de la arteria cerebral media es entre 55 y 65 centímetros por segundo, pero para ver si el paciente tiene vasoespasmo o no, esos valores tienen que ser mayores a 120 centímetros por segundo. Pero no es la única patología que hay aumento de las velocidades medias. Entonces tenemos que tratar de diferenciar esas diferentes patologías. Uno es el vasoespasmo, que es lo que estamos hablando, y otra es la hiperemia, que es que todas las velocidades medias están aumentadas a nivel global. Entonces tenemos que tratar de diferenciarlo. Entonces para eso vamos a utilizar el índice de Lindenberg, que es la relación entre la velocidad media de la arteria cerebral media y la velocidad media de la arteria carótida interna entrando al cráneo, que eso lo hacemos mediante la ventana submandibular. Y eso es el índice de Lindenberg. Si el índice de Lindenberg es menor a 3, lo que nos quiere decir que las velocidades medias están aumentadas en todos los vasos. Y eso nos habla de hiperemia, ¿sí? Si ese índice de Lindenberg es entre 3 y 6, nos habla de un vasoespasmo leve a moderado, con velocidades medias entre 120 y 200 centímetros por segundo. Y si el índice de Lindenberg es mayor a 6, con velocidades medias mayores a 200 centímetros por segundo, nos habla de un vasoespasmo severo. Y con esto podemos ir haciendo seguimiento del paciente diariamente para ver cómo se comporta el vasoespasmo. Otro de los usos del Doppler transcraneal es mediante el traumatismo de cráneo, cuando se utiliza más el Doppler transcraneal en la fase precoz del traumatismo de cráneo. Porque lo que se vio que dependiendo los diferentes patrones que nosotros veamos en el Doppler, se relacionaba con el pronóstico del paciente, ¿sí? Entonces podemos encontrar diferentes patrones en el traumatismo de cráneo, que sea un ecodoppler transcráneo normal, que tenga hipoperfusión, esto quiere decir que las velocidades medias sean bajas, menores a 50 centímetros por segundo, que haya hiperemia, con velocidades medias mayores a 120 centímetros por segundo en la mayoría de los vasos, que haya vasoespasmo, que es lo que hablamos previamente para la hemorragia subaracnoidea, o que tenga paro circulatorio cerebral o muerte encefálica. Y en el traumatismo de cráneo es muy importante ver cómo se comporta el IP. El IP, ¿se acuerdan que lo utilizábamos, era uno de los índices de resistencia? Entonces, lo que nos quiere decir en el trauma de cráneo, que si el IP está elevado, es que el paciente tiene hipertensión endocraniana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pacientes que no están monitorizados con un catéter de PIC, le podemos hacer un Doppler transcraneal y puede tener un IP que sea normal, ¿sí? De 0,9, de 1, pero le volvemos a hacer a las 6 horas, a las 12 horas, un nuevo Doppler transcraneal y podemos ver que tiene hipoperfusión, velocidades medias bajas y que tiene un IP elevado, ¿sí? Entonces, esto nos habla de que algo puede estar pasando y podemos modificar el tratamiento del paciente. Entonces, nos permite cambiar los diferentes tratamientos según las necesidades del paciente. Es muy útil en el traumatismo de cráneo ver cómo se comporta el Doppler transcraneal. De estos patrones, la mayoría de los pacientes en la fase precoz del trauma de cráneo tienen vasoespasmo o hiperemia, ¿sí? Son los dos patrones más comunes. Si un paciente tiene hipoperfusión, eso habla de peor pronóstico. Y otro de los usos del Doppler transcraneal es el diagnóstico de la muerte encefálica. Lo que vemos en la muerte encefálica es que empieza a aumentar la velocidad sistólica y empieza a disminuir la velocidad diastólica. Esto es porque hay aumento de la presión intracraniana. Entonces esas dos velocidades se empiezan a separar y esto empiezan a tener los pacientes un valor de IP muy elevado por esta diferencia de las dos velocidades, la sistólica y la diastólica. Entonces se empiezan a separar cada vez más. Primero que tienes que es una disminución de la sístole,
después tiene un pico sistólico donde la diástole desaparece, hasta que la diástole se empieza a ser reverberante, ¿sí? Entonces se empieza a ver por debajo de la línea de base. Cuando ya la diástole se ve en su parte reverberante, eso ya es diagnóstico de muerte encefálica. Si eso continúa aumentando los valores de presión intracraneana, lo que vamos a hacer es que hay una separación, ¿sí?, de la sístole y de la diástole, empieza a desaparecer la diástole hasta que solamente vemos una espiga sistólica pequeña, que eso es por el latido cardíaco. Y el último uso, sí, que vamos a charlar ahora del Doppler transcráneo es la autorregulación cerebral, ¿sí? Y en los pacientes neurocríticos pueden perder la autorregulación cerebral, entonces podemos hacer diferentes pruebas para evaluar si mantiene la autorregulación cerebral o no. La primera es la de la compresión carotidia, que la verdad que no se utiliza mucho para tratar de no aumentar el daño en los pacientes comprimiendo la arteria carótida. Y lo mismo en la prueba de Aslid, lo que hace es que se pone manguitos en los muslos, ¿sí? Entonces ahí va a tener disminución de la velocidad media por disminución del retorno venoso, y eso se tendría que recuperar entre 5 a 8 segundos. Tampoco se utiliza mucho. Y lo que más se utiliza es cómo se comporta, ¿sí?, el flujo sanguíneo cerebral en cuanto a las velocidades medias, en este caso, en cuanto al dióxido de carbono. Y la que más se utiliza, y también la pueden utilizar en anestesia, es la respuesta vasomotora al dióxido de carbono, ¿sí? Entonces sabemos que la hipercapnia produce vasodilatación de las arteriolas, eso aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Entonces tenemos que ver si esto sucede o se pierde esto de cómo se comporta mediante el dióxido de carbono. Entonces lo que necesitamos es monitorizar las concentraciones de dióxido de carbono para saber qué valor de dióxido de carbono tiene el paciente cuando le hacemos la medición de las velocidades medias. Entonces, primero se va a hacer una medición basal, ¿sí?, con la CO2 normal para ver qué velocidades medias tiene, y después se va a hacer una medición en hipercapnia y una medición en hipocapnia. Entonces se llama reserva hemodinámica a la velocidad media en hipercapnia menos la en hipocapnia sobre la basal. Si este porcentaje da menos del 16%, es que no hay autorregulación cerebral, es que está exhausta. Si se encuentra un 16 y un 35%, es que tiene una disminución severa, entre 35 y 66% una reducción moderada, y mayor al 66% es que es normal. Entonces, ¿cuál es el uso en anestesia? Es que no puede servir en pacientes neurocríticos porque se puede evaluar su respuesta ante, por ejemplo, hipotensión arterial, ante hiperventilación o hipoventilación, ¿sí? También ante diferentes anestésicos que pueden producir hipotensión arterial, en pacientes con traumatismo de cráneo que necesitan una cirugía, ¿sí? Los politraumatizados tienen trauma de cráneo y otro trauma asociado que muchas veces puede requerir cirugía, entonces hay que cuidar cómo se comporta el cerebro en esa cirugía. Ante los pacientes con hemorragia subaracnoidea que tienen una nueva intervención, ¿sí?, por ejemplo, drenaje de un hematoma intraparenquimatoso, colocación de una derivación ventricular, entonces también monitorizarlos en ellos, y en pacientes que tienen estenosis carotidias para ver cómo se comporta el flujo cerebral si tiene, por ejemplo, una placa fija en una carótida. Así que bueno, el Doppler transcraneal es un método que se puede utilizar en anestesia para tratar de mantener el flujo sanguíneo cerebral o tratar de inferir el flujo sanguíneo cerebral mediante un método no invasivo. Y ahora, terminando con el ecodoppler transcraneal, vamos a empezar con lo que es la ecografía y el diámetro de la vaina del nervio óptico. Y lo que se quiere inferir mediante este método diagnóstico es la hipertensión endocraniana. Entonces, sabes por medio de la teoría de Monro-Kelly que uno intenta mantener un equilibrio entre el contenido del continente, ¿sí? El contenido es el volumen venoso, el volumen arterial, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Y el continente es el cráneo. Entonces hay que tratar
de mantener un estado normal, que esa presión intracraneana sea lo normal. Pero a veces puede haber situaciones, ¿sí? Una lesión ocupante de espacio, un hematoma intraparenquimatoso, hidrocefalia, contusiones cerebrales, donde empieza a haber ese contenido, se empieza a alterar y hay otro factor más. Entonces se intenta, ¿sí? Para mantener la presión intracraneana lo más estable posible, por medio de la disminución del líquido cefalorraquídeo y del volumen venoso, mantener esa presión lo normal. Pero a veces llega a un estado donde eso no se puede compensar más. Entonces ahí empieza a aumentar la presión intracraneana. Y de esta manera es que se estudió, ¿sí? La ecografía del diámetro de la vaina del nervio óptico. Lo que se hacía era se por medio de intrarraquídea, lo que se hacía es se ponía solución fisiológica y se veía cómo se comportaba ese diámetro de la vaina del nervio óptico, ¿sí? Sabemos que el nervio óptico es una prolongación del sistema nervioso central y que está recubierto por las meninges y por el líquido cefalorraquídeo y del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ante un aumento de la presión intracraneana, ese líquido cefalorraquídeo se va a desplazar y va a aumentar el diámetro de las meninges. Y eso es lo que se mide mediante la ecografía. Entonces, lo que tiene este método, que es accesible, que permite evaluar o inferir la presión intracraneana del paciente, que es no invasivo, que se hace en tiempo real. Lo que hay que tener cuidado es que lo hacemos mediante la órbita, entonces tenemos que tratar de que el estudio dure el menor tiempo posible y con la potencia más baja para tratar de no dañar el globo ocular, ¿sí? Y que es una herramienta complementaria que tenemos, como lo dijimos anteriormente, al borde de la cama del paciente. Entonces, ¿cómo se realiza el estudio del diámetro de la vaina del nervio óptico? Es con los ojos cerrados, en el párpado superior, ¿sí? Lo que vamos a ver es el globo ocular y 3 milímetros por debajo vamos a medir lo que es el diámetro de la vaina del nervio óptico, ¿sí? De derecha a izquierda, y ese valor nos va a permitir inferir cómo está la presión intracraneana. Los valores normales son entre 2,2 y 4,5 milímetros, depende de la bibliografía donde uno lo encuentre, pero lo que se dice es que menor a 5 milímetros tiene valores normales y por arriba de 5 milímetros no se habla de hipertensión endocraniana, ¿sí? Entonces es un método muy útil que en el paciente anestesiado también se puede hacer y para inferir la presión intracraniana. Se utiliza mucho en los pacientes con traumatismo de cráneo, ¿sí? Es el más utilizado, pero no tienen que tener lesiones en el globo ocular. Bueno, esto es todo. Después vamos a ir viéndolo más con profundidad en el práctico. Bueno, muchas gracias.